Hola, ¿qué tal, banda codera? En este video lo que les quiero explicar es cómo funciona la herencia en el lenguaje C Sharp que pertenece a la programación orientada a objetos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es el cálculo de un área basándonos en tres figuras geométricas, un rectángulo, un triángulo y un rombo. Los pasos, como ustedes pueden ver, los tienen del lado derecho, del 1 al 4. Entonces, vamos a proceder. Antes que el paso número 1, que es crear una clase base, vamos a abrir el programa. Yo ya lo he hecho para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, vamos a comenzar. Podemos dar aquí a New Project o bien irnos a File, New Project. Vamos a escoger para comodidad mía y de ustedes una aplicación de consola. Recuerden que este tipo de aplicaciones se hacen así porque facilitan mucho la comprensión mm, principal del funcionamiento de nuestro código. No vamos a hacer una interfaz porque tardaríamos más tiempo. Entonces vamos a renombrar nuestra aplicación que se llame ejemplo de herencia. Yo en mi caso personal le pongo el prefijo de solución. Solución ejemplo de herencia, que es donde se guarda todos nuestros archivos que vamos generando conforme va creciendo el proyecto. Bien, tenemos esta clase principal. Aquí es donde vamos a ejecutar, nuestro método es static void y es donde principalmente estaremos escribiendo el código que se va a visualizar a través de la consola. Voy a empezar escribiendo, siguiendo voy a seguir las normas de la presentación. Vamos a empezar por el primer paso. Es crear una clase base y esto significa que esos métodos heredarán en clases derivadas. Para crear esta clase base necesitamos ver, para el caso de las áreas, cuál es el término común tenemos que es base por altura del rectángulo, base por altura del triángulo y aquí cambia un poco, pero solamente son las literales, la D y la D, pero si pusiéramos B y H sería básicamente la misma operación. Entonces el término común es base por altura. Este lo vamos a meter en una clase base. Voy a crear una clase abstracta y esta nos va a servir de base para heredar a las demás clases derivadas. Public abstract class. El nombre de la clase, que en este caso le pondré área de polígonos. Aquí vamos a poner la implementación, que en este caso voy a poner un método que sea público. Me va a devolver un double para guardar números de tipo decimal. Voy a llamar el nombre del método que se va a llamar base por altura. Vamos a poner los parámetros de entrada que es de tipo double. Double voy a poner base double altura. Aquí voy a hacer la operación con un return base por altura. Entonces voy a crear una clase especializada para obtener el área del rectángulo. Entonces, public class área de rectángulo. Entonces, en una clase vamos a heredar como la área del rectángulo es base por altura y es lo mismo que está aquí arriba, solamente vamos a heredar de la clase área polígonos. Aquí solamente no necesitamos poner implementación porque es lo mismo. El área del rectángulo, como podemos ver aquí, es áreas igual a base por altura
y solamente vamos a escribir que se implementa de forma automática debido a la herencia. Es decir, que vamos a obtener, al crear nuestro objeto área de rectángulo, por herencia vamos a poder acceder al método área, que sería base por altura. Ahora voy a crear el código que necesitamos para obtener el área de un triángulo, que es base por altura, pero en esta ocasión dividido por 2. Vamos a empezar a escribir public class área de un triángulo. Vamos a heredar el área polígono. Heredamos, como ven, con 2 puntos. Es bastante sencillo y no veo mayor complicación ahí. Bien. Vamos a hacer en la implementación. Después de public, voy a escribir aquí la palabra virtual. Esto es con la intención de que este método lo hago virtual para sobreescribir aquí el código, pero con la implementación propia. Básicamente lo que voy a hacer es nada más agregar, se va a multiplicar base por altura y lo que voy a agregar es la división entre 2. Por eso pongo public override y aquí elijo, me da Visual Studio ya por defecto las opciones para sobreescribir. El método sería base por altura. Ya lo implementa. Podemos agregar aquí únicamente sobre 2 y ya quedaría bien. Pero si no estoy satisfecho con el resultado, aquí entre paréntesis borramos la comita, ponemos una multiplicación de por y quitamos este código que nos genera Visual Studio. Entonces tenemos nuevamente los métodos base por altura que entran como parámetro, acá se multiplican y finalmente se dividen por un 2. Así de fácil sería. Ahora vamos con el siguiente polígono. El siguiente es un rombo. Para obtener el rombo vamos a hacer diagonal mayor por diagonal menor. Así de sencillo. Y como es la misma implementación aquí, solo que con diferente literal, vamos a sobreescribir nuevamente nuestro método. Vamos a crear nuestra clase, public class. Vamos a poner que queremos obtener el área de un rombo. Vamos a poner el método public. Sobreescribimos con override. Ponemos qué método queremos sobreescribir. Pero antes de eso tenemos que heredar, recuerden, muy importante, de área de polígonos. Ahora sí, ya que heredamos de área de polígonos, la base por altura, ahora sí sobreescribimos. ¿Ven cómo Visual nos vuelve a ayudar? Base por altura. Y podemos dejar así la implementación, pero bueno, a mí me gusta que tenga el menos código posible. Entonces solamente quedará en base por altura y listo. Hemos vuelto a sobreescribir el mismo método. Yo lo hice de esta manera porque quiero enseñarles cómo podemos acceder a los métodos y sobreescribirlos a través de una clase abstracta. Sin embargo, da lo mismo que lo pongan o no lo pongan. Yo lo hice para que nos sirva de práctica. Entonces, lo voy a eliminar. Acá fue necesario porque se le agrega la división entre 2 y aquí pues tampoco. Aquí también lo tuve que eliminar el método. Aquí no tuve que poner nada. Entonces, solamente en área de rectángulo y en área de un rombo voy a poner un comentario para saber que se implementa por herencia el método base por altura. Entonces de esa manera heredamos y podemos reutilizar nuestro código, por lo que escribimos menos líneas y obtenemos el mismo resultado. Ahora vayamos a la implementación. Vayamos a la ejecución, perdón. Escribimos el nombre de nuestra clase, en este caso primero sería un rectángulo, área rectángulo. Vamos a poner la palabra rectángulo y luego vamos a inicializar nuestro objeto. Esto nos da entrada a poder acceder al método. Escribimos la palabra rectángulo, que es nuestra variable. Con punto accedemos al método y como verán tenemos base por altura.
Vamos a poner aquí los parámetros. Si revisamos con un paréntesis, nos pide ingresar dos parámetros de tipo double. Vamos a poner que es 10.1, coma, y ingresamos el otro parámetro que sería 12.1. Eso en sí ya nos da el resultado, pero ahora tenemos que escribirlo por consola. Vamos, como vemos, nos regresa un tipo double. Entonces, ponemos el tipo de dato double, le ponemos A de área, rectángulo. Esto va a ser igual a nuestro método instanciado. Ahora para imprimir vamos a poner console writeLine. Aquí dentro vamos a poner área rectángulo. Aquí pongo esta variable. No sé por qué no me dejó, pero bueno, ahí está. Pongo console.readline y pongo la tecla F5. Vamos a ver el resultado. Base por la altura de multiplicar 10.1 por 12.1. Base por altura, como vemos es correcto. Si nosotros ingresamos y tomamos una calculadora, la calculadora de Windows, y hacemos la misma operación que sería 10.1 por 12.1, obtenemos el mismo resultado, 122.21. Ahora voy a proseguir con el área siguiente, es un área de un triángulo. Bien, prosiguiendo con el tutorial, nada más voy a embellecer un poco la parte de la impresión de consola. Aquí voy a poner, soy un triángulo, no, soy un rectángulo. Vamos a imprimir nuevamente. Y mi área es de, tiene que ser unidades cuadradas, por lo tanto voy a poner aquí que es en metros. Pongamos que estamos manejando metros cuadrados. Listo. Voy a pegar este para utilizarlo en un momento. Vamos a crear una instancia de área de un triángulo. Ponemos triángulo, va a ser igual a new de triángulo. Ponemos double, como ya sabemos. Vamos a poner área triángulo. Esto va a ser igual a triángulo. El método base por altura que ya viene implementado con la división sobre 2. Por lo cual solo tenemos que preocuparnos por pasar parámetros. Va a poner unidades cerradas 20-20. Y tenemos 200. Ahora proseguimos a obtener el área de un rombo. Vamos a instanciar la clase área rombo. Vemos que es un rombo. Esto va a ser igual a mi rombo, área rombo. Vamos a poner todo. Tenemos la variable el nombre de rombo igual a rombo punto, pues por altura. Y aquí escogemos los parámetros. Vamos a poner que son 30 con 30 unidades. 600 entre 2 son 300. Soy un triángulo. Soy un rombo. Y vamos a ver el resultado final. Soy un rectángulo y mi área es de 122.21 metros cuadrados. Soy un triángulo y mi área es de 200 metros cuadrados. Soy un rombo y mi área es de 900 metros cuadrados. Listo, esto ha sido todo por esta clase. Espero que hayan aprendido bastante y si es así, denme like, suscríbanse y estaré publicando
más tutoriales como este. Y si ustedes lo piden, estaré subiendo el código a GitHub y se los pondré aquí abajo de los comentarios. Gracias.